que tener la misma actitud que tiene Cristo, porque somos seguidores de Él. El hecho de que seamos discípulos de Cristo significa que somos sus seguidores. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos da ejemplo de Él y todo lo que Él hacía para que nosotros lo hagamos también. Todo lo que hacía Jesús, nosotros tenemos que hacerlo. Y me gusta porque el día lunes compartimos una palabra que está en Lucas, que parte, yo digo que parte el ministerio de Jesús, porque a partir de allí Jesús toma una actitud radical, por lo menos en cuanto a la misión. En Lucas capítulo 9, ¿verdad? Lucas capítulo 9 ahí habla, y hay un versículo, no sé si lo ponemos, Lucas 9, y permítanme rápidamente, pero en el verso 51, Lucas 9, 51, porque habla del cumplimiento de tiempo. Dice Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esto lo prediqué yo el día lunes, entendiendo que el afirmar el rostro de Cristo era la actitud que él había tomado. ¿Okay? Afirmar el rostro es tomar la actitud correcta. Pero ¿qué había en Jerusalén que él cambia esa actitud? En Jerusalén estaba el cumplimiento del propósito de Cristo, porque en Jerusalén iba para ser entregado y ser crucificado. Pero él no se amilanó, él no tuvo temor por lo que venía. Por consiguiente, y yo lo puedo deducir por el capítulo 9 y el capítulo 10. El capítulo 9 dice, es la misión, y él envía a 12. En el versículo 1 del capítulo 9, mire cómo dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar. Ese es el 9.1. Y el 2, repite, vuelve atrás al 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, este es el capítulo 9, verso 1. Y en el capítulo 10, verso 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Entonces envía a 70 para hacer la misma misión. Pero ¿qué impulsa a Jesús el redoblar los recursos para cumplir la misión? La urgencia que había. Porque se estaba cumpliendo el tiempo. Había una urgencia que demandaba en Jesús una actitud, y la actitud que tomó fue muy poderosa, ¿verdad? Porque envía más gente, no envió a 12, ahora envía a 70. Y de ahí Jesús es más radical allí. Pero me gusta porque el día de ayer estuvimos ministrando a las mujeres, a las mujeres no, a los matrimonios. El día de ayer fuimos los Gamboa y fuimos nosotros los Gutiérrez a una actividad de matrimonio. Y hay un versículo en Juan capítulo 13, verso 1, Juan 13, 1, que es el paralelo de este, y decíamos algo aquí bien interesante. Los evangelios sinópticos hacen una descripción de los detalles de lo que Jesús hacía. Sin embargo, el evangelio de Juan es diferente. El evangelio de Juan va más a la intimidad de Jesús, va a lo más íntimo, porque el que lo escribe es un amigo íntimo. ¿Okay? Y la descripción de Juan no va tanto a los hechos, sino al ser. ¿Okay? Evidentemente el ser se compagina con los hechos, pero aquí Juan va más al ser. Y en Juan 13:1 es el mismo momento de Lucas 9, pero aquí dice algo antes de la fiesta de la Pascua, porque aquí está: sabiendo Jesús que su hora había llegado. Lucas lo describe como que el tiempo le había llegado de subir al Padre, pero aquí lo describe que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ahora miren lo que dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es el mismo texto, uno describe las acciones, pero aquí describe el corazón de Jesús en el momento en que él sabe que tiene que irse al Padre. Ahora no está describiendo una acción, sino está describiendo que los amó hasta el final. Me gusta porque esto nos los está dando Dios, y Dios nos está guiando a algo. Dios nos está guiando en todo lo que nosotros estamos haciendo. Dios nos está guiando, y los tiempos que estamos viviendo tenemos que hacer las acciones, pero sin dejar de amar. Tenemos que accionar, redoblar. Y por eso, escúchame algo, después que terminemos el servicio del día de hoy a las 6 de la tarde, que tenemos pautada a terminar, vamos a tomar 30 minutos o quizás un poquito menos
Porque queremos que toda la iglesia participe con nosotros el próximo sábado en una toma evangelística de todo este centro comercial. Queremos que todos nos involucremos porque hay que hacer algo, porque es que entendemos también, porque Jesús decía algo, Jesús decía, cuando llegó el tiempo Jesús hizo algo. Ahora está llegando también un tiempo, ahora sí ponme el título, por favor. Está llegando un tiempo que son los tiempos finales. Pero que nosotros yo conversaba con mi esposa y decía, ¿cuál es el problema que nos está aconteciendo hoy? Nosotros hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos perdido, ya nada nos asombra. Ya nada nos impacta, ya nada. Están pasando las cosas y como si no pasara nada. Pasan las cosas. A ver, ¿quién sabe visto en Netflix? No mires para arriba. O no mires arriba. ¿Se la han visto? Está describiendo la sociedad actual. Es un meteorito que se está acercando a la Tierra y nadie sabe qué es lo que está pasando. Y todo el mundo vive como si nada y la Tierra está a punto de colapsar. Es una ciencia ficción, pero que está describiendo un hecho real que estamos viviendo hoy nosotros. El hecho real es que están aconteciendo cosas y están pasando como por encima de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Y no es nada normal, pero se ha normalizado. A principio de la pandemia todo el mundo un horror con la pandemia. Oiga, por ahí, bueno. Porque se ha normalizado. Se ha normalizado todo. Pásame al primer texto bíblico. Mateo capítulo 24, verso 6. Voy a hacer una pequeña introducción con algo que está pasando. Dice, Mateo 24, 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El verso 7 del capítulo 24 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ahora me gusta este término porque dice, todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Pero el término del principio de dolores que está aquí, este término de dolores, la descripción en el original son dolores de parto. Está bien descriptivo como dolores, serán principios de dolores de parto, porque el hecho de que sean dolores no es un dolor común o cualquiera, es porque el dolor de parto está anunciando algo. El dolor de parto no es un dolor porque tu cuerpo está indispuesto en el sentido de enfermedad. El dolor de parto es una señal. Cuando una mujer tiene dolor y está embarazada y es un dolor de parto, está anunciando que ya el bebé viene. Porque tú tienes 9 meses esperando, pero dice igual, y las mujeres se desesperan cuando están embarazadas. ¿Y cuándo será? ¿Y cuándo será? Bueno, cuando empieza el dolor, empezó el proceso de parto. Gracias a Dios que nosotros no pasamos por eso. ¿Verdad, Richard? Gracias a Dios que nosotros no pasamos por esto, porque dicen que esos dolores de parto los hombres no lo aguantan. Los hombres nos da una gripe y estamos tirados en la cama. Por ahí hay memes de las mujeres con gripe haciendo todo, cocinando, haciendo de todo. Y los hombres cuando le da gripe lo tiran a la cama enseguida. Pero lo que está hablando aquí en Mateo capítulo 24, verso 8, todo esto será principio de dolores. Ahora, en estos días hubo un video que yo pásame la pelota. Este video es bien significativo por la imagen. Ponle audio, quítale el... Esto es la cúpula de la Roca, que en la explanada. Para un momentico. Para un momento. Ajá. Ponle la imagen nada más. Okay, esos son sirenas. Okay, eso es un ataque que el día, creo que fue 12 o 13 de abril, 12 o 13 de abril, ahorita, ya está la fecha.
el 13 de abril, sufrió Israel de parte de Irán. ¿Okay? Estamos hablando de guerra y de los lugares que son muy significativos. ¿Okay? Esta es la explanada. Aquí está el Domo de la Roca, el lugar, uno de los lugares más sagrados para el Islam. ¿Okay? También es el lugar más sagrado también para los judíos, o el monte del templo, también es conocido esto. Aquí es donde estaba el templo en Jerusalén y donde se pretende porque hay intenciones de reconstruir el templo aquí en este lugar. ¿Ok? En este lugar está aquí aparentemente también fue, muchos datan de este lugar como el aposento alto también, que estuvo el aposento alto. ¿Ok? Lo que nosotros leímos hoy como el momento en que el Espíritu Santo descendió y bautizó, es el mismo lugar. ¿Ok? Pero aquí lo que estamos viendo son drones y misiles que están allí, que están siendo interceptados. Esto es lo que fue hace muy poco. ¿Ok? Sigue. Aquí están los judíos en el mismo momento en otro lugar de Israel, de Jerusalén. Pon. Mientras los misiles están y los drones están, el ejército de Israel está cantando. ¿Ok? Su concepción judía y todo lo que el Antiguo Testamento habla de los judíos y en cuanto a momentos de guerra, ellos hablan acerca de en esos momentos específicos, ¿verdad? Por la parte bíblica, pues ellos tienen esa cultura de adorar, ¿verdad? Mientras está la guerra, ¿ok? Culturalmente. Esto es simplemente una señal de guerra, ¿ok? En un lugar que es muy, esto es un lugar que es muy simbólico, icónico, ¿ok? Esto fue el 13 de abril. Continúa adelante. Lo que leímos, el verso decía guerras, rumores de guerra, hambre. Sigue. Terremoto de magnitud 6.9 en Taiwán el 2 de abril. ¿Ok? En Asia, también estoy hablando de toda la región. ¿Ok? Medio Oriente y Asia. Sigue otra. Lucas capítulo 21 verso 11 dice: ya habrá grandes terremotos. Esto, lo que leímos en la anterior fue Mateo 24. Este es Lucas 21 11. Dice: ya habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestes. También habrá terror y grandes señales del cielo. Ok, sigue. El domingo 21 de abril marca un momento especial para esto va a ser mañana. 21 de abril marca un momento especial para los amantes de la astronomía, ya que es el mejor día, porque ya se puede observar, pero mañana es el mejor día para observar, aquí no sé, porque está en azul, el cometa Diablo. ¿Okay? A algunos le llaman el cometa verde, el cometa Diablo, ambos. Desde la Tierra, esto es para mañana, es el mejor día, aunque ya se está observando, se está observando desde el eclipse, realmente. ¿Okay? Se está observando el cometa. ¿Okay? Pero sin embargo, dice la palabra, en lo que acabamos de leer, que habrán señales en los cielos. ¿Okay? Sigue la siguiente, pon el play. Dubái en el Medio Oriente. ¿Dónde está la fecha ahí? Esto fue creo que hace como 3 días atrás. Pero estas imágenes de esta aguacero producen algo. Estas imágenes de ese aguacero, esta es una vista panorámica de ese aguacero desde atrás. Ahora pon a rodar para que tú veas. Para que ustedes vean. Pueden, no, déjalo así porque esto no importa que no tenga audio. Pero miren cómo se vienen las nubes hacia toda la parte de Dubái.
¿verdad? Aquí no se aprecia mucho por lo pero todo el cielo se colocó en verde. ¿Okay? En el Medio Oriente todo se colocó, la atmósfera cambió a un verde que la gente se quedó muy extrañada por el fenómeno. En estos días también hubo una erupción de un volcán, también que fue algo bien significativo y un poco atípico también. Esto fue el 9 de abril, el 8 de abril, el eclipse, el día 8 de abril. ¿Ok? El eclipse del 8 de abril, hay un texto bíblico, creo que está aquí. Dice que usando una combinación de información de la NASA y el antiguo calendario asirio, el grupo Associates for Biblical Research afirma haber identificado un eclipse que ocurrió sobre Nínive en el siglo VIII a.C. Este evento fue seguido por una serie de fenómenos naturales catastróficos para este momento. O sea, la gente puede hacer cálculos de que también en ese siglo hubo un eclipse similar al que tuvimos hoy, pero que es un eclipse que se repite cada cierto tiempo, ¿no? Por cuestiones cíclicas, ¿okay? Pero fue justamente para el momento. Dice, aquí lo que nos muestra la Biblia: aparece un profeta renegado llamado Jonás y predica el arrepentimiento en un momento en el que estarían abiertos a él, y normalmente no lo harían debido al presagio. Explicó. O sea, para el momento que Jonás está en escena, que tiene que tiene que llevar un mensaje a Nínive, aparentemente ocurre un eclipse también. Y como a veces decimos, ¿y cómo todo Nínive puede arrepentirse? Pues ya Nínive se arrepiente por una señal que estaba viendo, y que de alguna manera Jonás, cuando va y predica, la gente estaba abierta. Por una señal, la gente estaba abierta al mensaje que ellos iban a dar. ¿Ok? Dice, este mismo científico destaca que mediante el mismo método de detección se ha podido determinar que un evento celestial tuvo lugar en el año 33 de la era cristiana, el 3 de abril, alrededor de la misma fecha en que los evangelios mencionan que la tierra oscureció durante la crucifixión de Jesús en Jerusalén. El texto bíblico está en el siguiente, Lucas 23, 44. Dice, cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. O sea que hubo un eclipse en el momento en que en la crucifixión de Cristo hubo un eclipse también. ¿Ok? Y hubo oscuridad desde la hora sexta, que es el mediodía, hasta las 3 de la tarde, un aproximado de 3 horas. Cuando nosotros vemos el tiempo de duración del eclipse, que desde que empezó hasta que terminó, desde que comienza el eclipse hasta que termina, dura 3 horas más o menos. ¿Okay? El eclipse que pasó ahorita, el 8 de abril, duró 3 horas, desde que comienza hasta que termina, y fue más o menos al mediodía también, ¿no? Desde donde se vio. Okay, algunos lugares un poquito más o menos, pero me gusta porque hay pasa a la siguiente. Devuélvete. Hay un texto bíblico, ¿verdad? Que me gustaría que lo compartiéramos. Si lo puedes buscar allí en Lucas, capítulo 21. No, perdón. Lucas capítulo 11, verso 29. Aprovechando lo del eclipse aquí. 11:29. Dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, la generación en que Jesús estaba viviendo, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. ¿Ok? Sigue. Miren que en Jesús también hay un eclipse en el momento de la crucifixión. Lo que hemos hablado, que también hay una señal allí, aunque también entendemos que hay una señal de Jonás en el momento en que Jesús está que Él desciende por 3 días y 3 noches y resucita. Pero también hay esta señal de los cielos. Dice, porque así como Jonás fue señal
a los ninivitas, también le será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesús tenía la misión de predicarle a esa generación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es necesario la predicación? ¿Por qué se requiere la predicación? ¿Por qué necesitamos nosotros el próximo sábado salir? Porque nosotros representamos un reino. Y el reino que representamos nosotros es un reino de justicia. Ahora, ¿qué es lo que va a acontecer y por qué son todas estas señales? Estas son señales de venida, pero además de venida de Cristo, el mismo Jesús es una señal. Por eso dice, y verán la señal del Hijo del Hombre cuando venga en el reino. Él es una señal de qué? O qué va a acontecer en esa señal. Para nosotros estamos creyendo porque todo esto nos indica que nuestra redención está cerca. La palabra dice, erguidos porque vuestra redención está cerca. Pero, ¿qué acontece? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está llegando? El título era Señales antes del fin. Vamos a seguir leyendo. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación. Aquí está el término, el juicio. Todas las señales apuntan a juicio. Allí es donde está, todas las señales apuntan a juicio. Pero Dios es un Dios de amor, ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios va a querer el juicio? Dios es justo. Dios es justo. El reino el reino de los cielos se caracteriza por la justicia. Si no hubiese justicia, si no hubiese juicio, no hay justicia. Si no hubiese juicio, no hay justicia. Y dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y los condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí hay alguien más grande que Jonás en este lugar. Entonces el punto de la predicación es para arrepentirse. Y Dios nos ha llevado por 4 semanas. Estuvimos aquí hablando de arrepentimiento, porque arrepentimiento no es que tú te sientas mal. Hemos aprendido que arrepentimiento es cambiar los pensamientos. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Porque en el momento en que Cristo interviene en nuestra vida, se aparece, cada uno de nosotros ha tenido un encuentro, uno tiene un modo de pensar que fue cultivado o que fue formado o forjado por el entorno en que uno estaba. Y que de repente unos tenían un pensamiento desde pequeño y decían, hijo, entre más mujeres tengas eres mejor. Así hay gente que piensa. Hijo, el todo en esta vida es tener posesiones. Así es gente, crece y estudia bastante para que puedas tener de todo. Esos son pensamientos que nos inculcan. Y que a lo mejor uno piensa que está bien, porque así fue que uno fue formado. Pero arrepentimiento es cuando Dios te hace un stop a la vida y tú tienes un plan de vida, y cuando Dios interviene te transforma y te cambia los planes. Ese es el arrepentimiento, cambios de pensamientos. Porque nosotros actuamos conforme pensamos. Pero si seguimos actuando conforme pensamos y no pensamos como piensa Cristo, nosotros vamos a la condenación. Por eso es que tenemos que tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Qué hacía Cristo? Por eso es que estamos imitando. ¿Qué hacía Cristo? Se relacionaba con el Padre. Todo discípulo de Cristo, o sea, toda persona que sea seguidor de Jesús tiene que relacionarse con el Padre. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Hoy la gente, el arrepentimiento es cambiar tus ideas que tú pensabas, los pensamientos que tú creías que eran de bien. Hay pensamientos que el hombre piensa que son correctos y su final son de muerte. Pero cuando vienen los pensamientos de Cristo, esos pensamientos te llevan a la vida. Entonces el cambio de pensamiento es el arrepentimiento. Ahora, ¿por qué la gente tiene que arrepentirse? Porque los pensamientos que tienen hoy los están llevando a tener una vida, nos están llevando a tener un mundo como lo estamos concibiendo hoy. Un mundo que no tiene el más mínimo respeto por la vida.
y viendo que la vida es Cristo. Porque cuando alguien atenta contra la vida, atenta contra Cristo. Repito, si alguien atenta contra la vida, atenta contra Cristo. Ustedes saben lo último que los científicos han descubierto. La vida comienza en el mismo momento de la concepción. Y las noticias, la última, ponme el otro video que seguía. Miren esto que se descubrió hace muy poco. Esto está reciente también. Estamos actualizándonos en las noticias. El óvulo emite una luz en el momento de la fecundación. El óvulo emite una luz. En el mismo momento, a los científicos esto les voló la cabeza. Porque esto es algo mínimo, esto es algo... Pero hay luz allí. En él estaba la vida, y la vida era la luz. Por eso es que cuando hay vida tiene que haber luz, y esto está bien, ahorita nosotros lo sabemos con las herramientas que el hombre ha desarrollado. Pon el video un momento. Lo que estamos observando es el destello de luz que... Quítale el audio, pero deja la video. El óvulo va a entrar, ahí está. Ahí hay vida. Ahí comienza la vida. Y la vida comienza con un pequeño chispazo, pin de luz. Esto es poderosísimo. Pero el pensamiento humano ha degradado la concepción a un simple, a un mismo nivel de un dolor de cabeza. A un nivel de un dolor. Una muchacha sale en estado y no quiere tener, mucha responsabilidad para ti, mija. Ahí te vas a truncar la vida, mija. Ese es el pensamiento de hoy. Te vas a truncar la vida, mija. ¿Cómo es posible? No. Deshazte de ese problema. Se toma una pastilla y se acabó. Y se acabó con la vida. Eso es un asesinato. Nadie quiere ver lo que es un asesinato, pero eso es un asesinato porque allá hay vida. Pero la gente no quiere llamarlo por el nombre que es asesinato. Ay, no. Lo minimizan. ¿Por qué viene el juicio de Dios sobre la tierra? Por la injusticia. Esto no es justo. Esto no es justo. Pasa a la siguiente. Dice, cada año se provocan a nivel mundial cerca de 73 millones de abortos, 73 millones de asesinatos anuales. Porque la gente no está preparada, porque fue un error. 73 millones anuales. Y quieren legalizarlo en todos lados. Mire lo que dice Proverbios capítulo 31 verso 8. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Un bebé no tiene cómo hablar. Pero la iglesia está llamada a hablar por los que no tienen voz. ¿Por qué viene el juicio de Dios y por qué es necesario el juicio de Dios? Esto no pasa por debajo de la mesa. Si el Señor es justo, esto no pasa por debajo de la mesa. Él no se va a hacer la vista gorda de esto que está aconteciendo. Y esto por tomar tan simple algo, un solo elemento de las injusticias que hoy ocurren. La gente piensa que se sale con las suyas, con trampas, y piensa que no va a ser juzgado. La gente piensa que vivir honestamente a veces no vale la pena. La gente piensa que ser buena persona no vale la pena. ¿Usted sabe cuál es la primera advertencia que Jesús hace en todas las manifestaciones de las señales antes del fin? No se dejen engañar. Eso es la primera frase que Jesús dice. Mateo 24, Lucas 21.
Marcos también lo declara. En los 4 evangelios hablan, no se dejen engañar. ¿Qué me está diciendo eso? Los niveles de engaño, como nunca, tanto que ha permeado la iglesia. Los niveles de engaño ha entrado dentro de las iglesias. Por eso Jesús decía algo importante. Mateo 7. Jesús dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja. Profetas que están engañando a la iglesia y vienen vestidos de oveja. Y las ovejas a veces le hacen el juego a los profetas falsos. Viene y el Señor dice: guárdenlo, guárdense. Y sigue diciendo el Señor: pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Y sigue diciendo, porque no termina la idea ahí, pero mire esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aún dentro se ha metido de engaño. Hay gente que no es. Y sigue diciendo el Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, gente que aún haciendo milagros no es. Porque a veces nos vamos por los milagros, por las señales. Y sigue diciendo: y en tu nombre echamos fuera demonios. Gente que ha echado fuera demonios en el nombre del Señor. Y nosotros pensar que alguien, porque eche demonios fuera, es discípulo de Cristo. Y la Biblia aquí me está diciendo que Jesús le va a decir algo. Y dice: y entonces les declararé, nunca les conocí. Y aquí es donde está el punto. Sigue el que viene. Les declararé, nunca les conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el empeño de nosotros dentro de la iglesia, que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando llegamos a la iglesia es desarrollar una genuina relación con Dios. Tenemos que ser conocidos por Dios. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer y ser conocidos por Dios. Esto es relación, esto no es cuestión de religión. Por venir aquí adelante y decir algo, unas palabras y una oración, eso no te hace discípulo de Cristo. Perdóneme, pero tengo que decirlo. Eso no te hace discípulo de Cristo, te hace discípulo de Cristo. El Señor, cuando estaba orando por los discípulos, Juan capítulo 17, colócame Juan verso 17, el versículo 3. Jesús está declarando algo, dice: y esta es la vida eterna, en que te conozcan, conocerle, pero de relación. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Hay que conocerlos. Hay que relacionarse. ¿Cómo me relaciono? ¿Por qué creemos? Porque usted cuando viene aquí, ay, qué raro, esta gente, este culto como que es nuevo, están leyendo la Biblia acá. Hermanos, nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades, todos los lugares, todos los momentos para relacionarnos con Dios. Tenemos que relacionarnos a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la intimidad con Dios, porque cuando usted lee la palabra, usted está conociendo a Jesús, porque cuando usted lee que Jesús agarró y en la entrada triunfal a Jerusalén se fue al templo y echó las mesas de los campistas y las tiró porque habían convertido la casa de Dios en un mercado de ladrones, en una cueva de ladrones, usted está entendiendo que a Jesús, lo que pensaba Jesús por la acción. Y eso es otra señal. Hay que entrar a la casa del Señor y botar y echar a un lado a las mesas de los cambistas, de los que
toman el evangelio como mercadería para ganancia. Hay gente que toma el evangelio como si fuera un negocio. No, yo armo mi negocio aquí está mi negocio y vamos a poner a producir, vamos a tener plata aquí. Hay que vivir del evangelio, pero el evangelio no es un negocio. Esa es otra señal que no la metí aquí, pero va de ñapa. Conocer a Jesús, si no lo conocemos, si no nos relacionamos. Muchos dicen y se excusan: no, pero es que el ladrón en la cruz lo único que hizo fue reconocer que Jesús era el Cristo y listo, y se fue para el cielo. Sí, porque no tuvo más tiempo, porque él mismo murió. Pero si él se hubiese quedado más tiempo, si no lo hubiesen matado, él tenía que haber relacionado con Jesús como su discípulo. Ningún discípulo de Jesús puede estar sin relacionarse con él. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que llevarle a la gente? ¿Qué es lo que tenemos que decirle? Hay un tiempo que se está acercando y es el juicio de Dios sobre esta tierra. Y no es mentira, es una realidad. Porque esto que estamos viendo nosotros, esto no es juicio, esto son señales que va a venir algo. Esto no es el juicio. Si usted piensa que el tiempo que estamos viviendo es difícil y que esto es juicio de Dios, esto no es juicio de Dios. Estos son señales de que hay algo que va a venir. Y la peste no era el juicio, no, la peste no es el juicio, la peste es una señal. Y las guerras no son juicio, no, las guerras no son juicio, las guerras son una señal. Porque el día de la ira del Cordero, que lo que menciona la Biblia, la gente va a querer morirse y no va a poder. Y esto no es para meter miedo, porque nosotros no podemos seguir, ni podemos ser fan de Dios. Voy a usar ese término, devotos de Dios. No podemos ser devotos de Dios por miedo. Lo peor que puede pasar es que sigamos a Jesús por miedo y no por quién es Él, porque se merece, porque es digno, porque Él nos amó primero, porque Él es el todo para nosotros, porque Él es nuestro máximo tesoro, porque hemos visto en Él algo que no lo tiene absolutamente más nada, porque Él es el tesoro escondido, que el hombre fue y lo halló y fue y vendió todo lo que tiene. Porque nosotros vendemos todo lo que tenemos para poder estar con Cristo, porque todo lo que tenemos sumado no alcanza el valor que tiene Cristo. Todo lo que tú tienes, hay gente que piensa que tiene mucho y dejan a Cristo por ese mucho que tienen. Estás equivocado. El mejor tesoro se llama Jesucristo. Lo que pasa es que tienes que esperar a que se te quite la venda para que lo puedas ver en su esplendor y para que tú puedas quedar impresionado a esta generación que nada le impresiona. Voy a terminar con esto. Hay muchos textos por delante, pero voy a terminar acá con algo. Tesalonicenses, capítulo 1 a los Tesalonicenses. Capítulo 5. Verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, acerca de las señales de tiempo, de los tiempos, de estos tiempos que estamos viviendo y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo los escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores, aquí está bien descrito, como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. No te duermas. Hay gente entretenida, dormida. No te duermas. Este no es un tiempo para dormirse. Este es un tiempo para estar alerta.
Ustedes saben todas las señales que vimos, lo más apoteósico de todas esas señales que vimos, no sé cuántas, como 4 o 5, de las guerras, del terremoto, del eclipse, del cometa, de las señales del cielo verde, todo eso aconteció en el mes de abril nada más. Todo eso, no, esto no es una recopilación de años, no. Tenemos 20 días del mes de abril. Y la primera de esas señales fue el 4. Del 4 de abril hasta el 20 de abril que es hoy. ¿Qué está pasando con las señales? Porque antes decían, no, terremoto, y había un terremoto por allá, y después al año había otro. Los dolores comenzaron. Los dolores comenzaron y cada vez son más seguidos. Cada vez son más seguidos. Los tiempos se acortan en los dolores. Por eso es que hay una inminente, porque si nosotros somos seguidores de Cristo y Jesús, cuando supo el tiempo que se había acercado y que ya era la hora de pasar, y ya es la hora de pasar de este mundo a nuestro Padre, ya es la hora, iglesia, de pasar. Repito, iglesia, ya es la hora de pasar de este mundo a nuestro Padre. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Jesús no se asustó. Ay, no, ¿qué va a pasar el fin de...? No. Ah, el fin viene. Ah, no puedo dormir. No. Ama más. Ama más. Ama más. Hay que amar más. En este tiempo hay que amar más. Es una orden. Hay que amar más. Hay que redoblar la actividad ministerial. Hay que redoblarla. Repito, hay que redoblar la actividad ministerial. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Hay que hacerlo. Alégrate. No durmamos. Por consiguiente, activémonos en este tiempo. El peligro más grande que se cierne sobre la iglesia hoy es la distracción. Bendito Dios con la distracción. Nos distraemos, nos dormimos. No podemos distraernos. Velemos y seamos sobrios. Ser sobrios es estar consciente. La distracción nos embriaga. Nos duerme y nos embriaga. Pues los que duermen de noche duermen, no hay que estar dormidos. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hay gente que está embriagada. ¿Sabe qué es embriagarse? Tomar de más. Tomar de más. Usted puede tomar, pero no embriagarse. Perdón, esto no es una licencia para tomar. Rectifico porque lo quería llevar. No, bueno, el Señor, no vamos a entrar en estos detalles, pero escúcheme algo, lo quiero llevar. Aquí hay gente que está embriagada de redes. Y el estar en una red quizás no es malo, pero cuando te embriagas, cuando tomas de más, te embriagas. Gente, ¿y qué hace el embriagado? No se da cuenta de su alrededor, pierde la noción. No podemos perder la noción del tiempo que estamos viviendo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Iglesia Vida Abundante, sé sobria. Sé sobria. Sé sobria. Sé sobria. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos. Todo este párrafo comienza en el capítulo 4, verso 13.
Dice que no queremos que ignoren acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra en el Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. A mí me gusta mucho, hay un libro que me gusta mucho y lo escribió un hombre antes, unos días antes de morir. Lo terminó de escribir, él lo escribió a los 94 años. Escribir un libro a los 94 años. Billy Graham. Y el título del libro era Cerca de casa. Cerca de casa. Esa es nuestra casa. Allí nos vamos a reunir con los que se nos adelantaron. Pero hay una esperanza para todos nosotros, que vamos a estar con ellos. Y no solamente con ellos, con el deseado, con el amado. Ahí vamos a estar todos nosotros. No nos podemos estar tristes. Antes, con todas estas señales, alegrémonos, porque pronto vamos a estar en casa. Y qué bueno va a ser cuando nos veamos. Cuando usted vea, cuando nos veamos, lo logramos, llegamos, sufrimos, porque se sufre. Pero no solamente hay una recompensa, el Señor tiene su recompensa para cada uno de nosotros. Pero se cierra un tiempo sobre la humanidad de juicio. Hay un tiempo de juicio. El apóstol Pedro dice: no tengan ni se burlen, porque el Señor tarde. Porque el Señor es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, porque su misericordia es grande. Lo que ha detenido el juicio es la misericordia de Dios, porque Él vuelve a insistir: no quiero el mal ni el juicio para el que se pierde, quiero alcanzarlo, rescatarlo. Y esa es nuestra labor. Somos la última generación y necesitamos alcanzar aquello por los cuales el Señor está esperando. Todavía hay gente que el Señor tiene planes con ellos de salvación, y que una palabra de nosotros, una palabra tuya, con tan solo una palabra tuya, el próximo sábado cuando salgas, o cuando tú salgas de acá y le puedas hablar a alguien, no te quedes callado. No nos quedemos callados. Cuando tengamos que hablarle a alguien, cuando el Señor te coloque para hablarle a alguien, habla. No te quedes callado. Hay esperanza.